¿Alguna vez sintieron que un objeto en su casa simplemente no debería estar ahí? Hace 5 años mi papá trajo una caja de juguetes del trabajo. No sabíamos que junto con los juguetes estábamos dejando pasar algo que todavía hoy no podemos explicar. Entre todas las cosas había un muñeco tipo el Sapo Pepe, pero era de esos artesanales, de tela con botones en lugar de ojos. Medio inquietante. Una noche estaba en el cuarto con mi hermano más chico. Él lo agarra para jugar y de repente se queda serio y me dice: «El muñeco me habló». Yo me reí, no le creí nada. Estábamos a medio metro de distancia. Si el muñeco hubiera dicho algo, yo lo habría escuchado. Pensé que era solo su imaginación. 2 días después se fue la luz. Era invierno, y en esa época eran comunes. Estábamos mi hermano y yo en la sala en silencio total, y mi mamá estaba en la habitación de al lado. Justo cuando nos íbamos a mover para ir con ella en medio de la oscuridad absoluta, se escuchó una voz. No fue un ruido, fue una voz clara, pero no se entendía lo que decía. El frío que sentimos fue instantáneo. Pegamos un grito de terror y mi mamá vino corriendo porque ella también lo había escuchado. Pero acá es donde se pone raro de verdad. Cuando prendimos una linterna, el muñeco estaba ahí, en medio de la sala. Nadie lo había llevado. Se suponía que estaba guardado en otro lugar de la casa. No sabemos cómo llegó ahí ni cómo habló sin tener pilas ni mecanismo de sonido. Cuando llegó mi papá no hubo explicaciones. Lo metió en una bolsa y terminó en la basura de la calle. Fue una de esas experiencias que te hacen mirar 2 veces los juguetes viejos antes de dormir. Dicen que los animales pueden ver cosas que nosotros no, y después de lo que me pasó hace un tiempo no me queda ninguna duda. Estaba solo en mi cuarto viendo videos de exorcismos por pura curiosidad, sin saber que afuera de mi ventana algo me estaba observando. Eran como las 11 o 12 de la noche. Hacía un calor de los 1000 demonios, así que tenía la ventana abierta de par en par, solo con la cortina estorbando un poco. En el patio tenemos una de esas lámparas solares con sensor de movimiento. Ya ven que a veces fallan la mía, el viento la había tirado días antes, así que cuando vi que se prendía y se apagaba solita, no le di importancia. Pensé, ya se descompuso por la caída que tuvo. No se escuchaba nada, ni pasos ni ruido en la tierra. Nada. De repente algo me hizo voltear a la ventana. Entre el espacio de la cortina vi clarito una silueta humana, una sombra totalmente oscura, que se iba acercando cada vez más. Ahí fue cuando me dio escalofríos, pero lo que me confirmó que no era mi imaginación fue mi gato. Él estaba ahí conmigo, y en cuanto la sombra se acercó, se le quedó viendo fijamente. Se puso alerta y corrió directo hacia la ventana para encarar a esa cosa. Era mi primera vez viviendo algo paranormal, y la verdad me dio algo de miedo, y me tapé con la cobija hasta la nariz, según yo, para protegerme. Me di la vuelta para no ver más hacia la ventana. Traté de ignorarlo hasta que sentí que la energía se fue. Lo más raro de todo es que no se escuchó ni un solo paso, no sentía alguna presencia, pero mi gato lo vio de cerca. Hay historias que uno carga toda la vida. Recuerdos tan vívidos que te hacen cuestionar qué viste. Esta historia es una de esas. Una que siempre cuento y que hasta hoy no le encuentro explicación lógica. En ese entonces, la vida era distinta. No había tanta preocupación por salir de noche. Las calles no eran una jungla de luces. Una noche como a las 8 íbamos mi mamá, mi hermana en su carreola y yo caminando hacia la casa de mi abuelo. Él se había caído y necesitábamos cuidarlo. Nuestro camino pasaba por una calle solitaria que corría en paralelo a unas viejas vías del tren. Yo, siendo niño, siempre tenía esa energía desbordante. Me encantaba correr hasta la siguiente esquina y esperar a que mi madre me alcanzara. Estaba en esa esquina esperando cuando mi mirada se desvió hacia las vías, y lo que vi me dejó helado. Ahí donde solo debía haber oscuridad y a lo lejos una farola, al otro lado de las vías, se alzaban 2 torres gigantescas. No eran torres de luz comunes. Imagínense algo con la estructura de un castillo, pero con un aspecto más industrial, oscuro e imponente. Y lo más impactante, estaban iluminadas con una luz naranja intensa desde su base, como si el fuego brotara de ellas. Yo me quedé en shock. Llevaba 3 noches seguidas pasando por ahí, y jamás había visto algo así.
Era totalmente irreal. La sorpresa fue tanta que en un instante corrí hacia mi madre. Estaría a unos 15 metros de mí. Quería que lo viera, que confirmara que no estaba loco. Pero en el segundo que volteamos y regresamos la vista a donde habían estado esas estructuras, ya no había nada. Absolutamente nada. Todo oscuro de nuevo, solo la farola solitaria a lo lejos. Era como si se hubieran esfumado. Para que se den una idea, esa zona, hoy en día, es un fraccionamiento de casas, todo bien iluminado. Pero en ese entonces, era puro monte. Después una fábrica que estaba lejos. Pero desde donde estaba, no se debería haber visto ni la fábrica, y menos unas torres así. Hasta el día de hoy, esa imagen se me quedó grabada. Es como si por un microsegundo se abriera una ventana a otra realidad. ¿Qué fue lo que vi? ¿Una ilusión? ¿Algo que no debería haber estado ahí? En mi familia es tradición que todos los años nos reunamos en la casa de mi abuelo para celebrar su cumpleaños. Es una casa antigua, con un pequeño jardín al centro y los cuartos distribuidos alrededor. Desde que tengo memoria, en los cuartos de la esquina de la casa se escucha por las noches algo muy extraño, como si un niño jugara a las canicas rodándolas por el suelo. Siempre había pasado. Nunca nos dio miedo. Era simplemente algo que ocurría ahí. Todo siguió igual, hasta que una de mis tías, con permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos justo al lado de esos cuartos. Ahí fue cuando todo se volvió realmente perturbador. Especialmente en el segundo piso. Desde la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana se escuchaban golpes contra las paredes y el techo. A veces se encontraban sillas y muebles en lugares distintos donde los habían dejado. La sensación de que alguien más estaba ahí se volvió imposible de ignorar. Por eso, solo mi tía y su familia se quedaban a dormir en esa casa. Los demás le teníamos pavor, hasta que llegó ese cumpleaños. Ese día fue distinto. Llegó absolutamente toda la familia. La casa del abuelo estaba llena y nosotros fuimos los últimos en llegar. Ya no quedaban cuartos disponibles, excepto uno, el de la casa de mi tía, la casa donde espantaban. La primera noche fue horrible, pero soportable. Se escucharon golpes, ruidos, algo que ya todos temíamos. Dormimos a medias, esperando que amaneciera. Pero la segunda noche fue cuando todo se desató. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a las 10. Yo me quedé en la sala, con el celular y los audífonos puestos. Esa sala conectaba por un pasillo al cuarto donde dormían mis papás y al cuarto de mi tía. Mi tía y su familia estaban todavía en casa del abuelo, así que en esa casa solo estábamos mis padres y yo. Yo estaba distraído con el celular cuando de reojo vi que alguien se asomaba desde el pasillo. Pensé, debe ser mi tía viendo quién anda despierto. Lo ignoré, pero segundos después, algo no cuadró. Mi tía y su familia seguían abajo. Mis padres estaban dormidos. Ese cuarto no debería tener a nadie. Levanté la vista. Y entonces lo vi. Un rostro pálido, la piel casi blanca, las cuencas de los ojos completamente negras, vacías. Era una cosa alta. Me miró. Yo lo miré. Se volvió a meter al cuarto. Luego volvió a sacar solo la cabeza y se volvió a esconder. En ese momento sentí el peor escalofrío de mi vida, como si algo helado me recorriera desde la cabeza hasta los pies. El pánico me explotó en el pecho. Corrí. Corrí hacia el único lugar que me parecía seguro, el cuarto de mis padres. Tuve que pasar justo frente al cuarto donde estaba esa cosa. Choqué contra la puerta, entré y la cerré de un portazo. Mi mamá se despertó del susto. Mi papá ni se movió. ¿Qué pasó?, me preguntó mi mamá. No pude decir una palabra señalando la puerta. Y entonces empezó lo peor. Golpes fuertes contra la puerta, contra las paredes, contra las ventanas, con una violencia tan brutal que pensé que algo iba a romperse. Mi mamá intentaba despertar a mi papá desesperada. Cuando por fin abrió los ojos, le dijimos lo que estaba pasando. Su respuesta fue: «Ya pasará, duérmanse». Y se volvió a dormir. Mi mamá y yo no pegamos el ojo en toda la noche. Estuvimos abrazados, temblando, escuchando los golpes.
viendo cómo una sombra se movía por debajo de la puerta, gracias a la luz que estaba por ahí. A eso de las 4:30 de la mañana todo se calmó, pero no salimos. Esperamos hasta que el sol salió. Despertamos a mi papá, salimos y corrimos a la casa del abuelo. En la cocina estaban mi tía y su familia. Habían escuchado todo el escándalo, y en lugar de ayudarnos, regresaron a la cocina y durmieron en el piso. Nunca se los he perdonado por eso. Jamás he vuelto a quedarme en esa casa. Jamás. Dicen que ya la han bendecido 2 veces, que han hecho limpias, que han llevado sacerdotes, y aún así, los ruidos siguen. Ya no tan fuertes, pero ahí están. Desde esa noche, cuando alguien me cuenta que lo espantaron, prefiero creerle. Porque el miedo que yo sentí ahí, no se lo deseo a nadie.